Buenos días. El tema de hoy corresponde a arritmias cardíacas en unidades de cuidados intensivos. Hay, pues, básicamente dos maneras que tenemos para abordar este tema. Uno quizás sería, pues, darle prácticamente todo el seguimiento de la CLS. Me parece que ya tuvieron un curso en el centro de simulación, entonces voy a tomar un enfoque un poquito más fisiopatológico. Esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. Lo primero que debemos entender es cómo se produce el latido normal en el corazón. Y pues bueno, para esto debemos revisar un poquito del sistema de conducción cardíaco, ¿no? Primero, del lado más alto vamos a encontrar el nodo sinusal, que es donde se originan los latidos cardíacos, y a través de tres haces de Benkeback, Torel y Bachmann, vamos a tener un retraso de 0.01 segundos para que pase posteriormente al nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular va a desplazarse hacia las ramas de las de His y en el lado izquierdo con su haz anterior y posterior, ¿no? Para esto, posteriormente, ocasionarnos o registrarse en el electrocardiograma como una PQRST, ¿no? Como pues ya todos en alguna ocasión lo hemos visto. Esto pues es bastante importante que vean de qué forma va pasando de arriba hacia abajo, de atrás a adelante y de derecha a izquierda, porque esto nos va a dar una forma del PQRST normal. Si nosotros no tenemos un latido, si no tenemos un latido normal o tenemos alguna extrasístole o algo, bueno, de nuestro electrocardiograma normal vamos a tener variantes en los trazos, de tal forma que podemos nosotros llegar a identificar, o sobre todo los electrofisiólogos, de dónde surge ese latido, ¿no? La estimulación cardíaca se va a componer de 4 tiempos. Empieza con un 0, que es una despolarización rápida por una apertura en los canales rápidos de sodio. Después va a haber un pequeño cierre en estos canales rápidos de sodio y una apertura de los canales lentos de potasio. Posteriormente, una apertura de los canales lentos de calcio en la etapa 2, un cierre ya de los canales de sodio, apertura de los canales lentos de calcio y de los canales lentos de potasio en la fase 3, y en la fase 4 pues el regreso a que nuevamente se pueda despolarizar la fibra cardíaca. Aquí es importante que nosotros comprendamos que en esta primera parte, la que dice PRA, o sea, de 0 a 3, el cardiomiocito no es estimulable. En ese punto, si nosotros tuviéramos algún latido que sea asincrónico, algún extrasístole, en ese punto el cardiomiocito no se puede estimular y ahí no podemos tener un nuevo impulso. En la fase que dice PRR y PS, ¿no? Periodo supranormal y periodo refractario relativo. En esas fases es cuando sí se puede llegar a estimular nuevamente, y ese es el periodo crítico en el cual se puede iniciar, pues, sobre todo una arritmia, una taquicardia. Si cae un estímulo en esa parte, va a comenzar uno de los mecanismos que vamos a ver en un momento, en el cual de tener un latido normal vamos a tener algo que se va a estar repitiendo, ¿de acuerdo? Bueno, me interesa que sepan que sobre todo en las primeras 3 fases no va a haber nada, y las fases proarrítmicas, por así decirlo, bueno, pueden ser las finales, ¿no? La última parte del 3 y el 4. Si nosotros tenemos un latido normal, vamos a tener un ritmo sinusal, que sería el ritmo normal que todos nosotros deberíamos de tener en este momento. Los criterios para que podamos diagnosticar un ritmo sinusal normal, ahí están. Aparentemente pues todo el mundo los debería dominar, todo el mundo los conoce, pero bueno, necesito que los recuerden un poco, ¿vale? Debemos tener una frecuencia entre 60 y 100
Si se encuentra por arriba de 100, ya estamos hablando de una taquicardia, que si estuviera en sinusal, pues sería taquicardia sinusal. Por debajo de 60, una bradicardia sinusal. Si se cumple lo demás. ¿De acuerdo? Las taquiarritmias, que son uno de los temas que vamos a revisar el día de hoy, se pueden dividir por la forma en la que se van a producir de manera fisiopatológica, por la producción de un marcapasos ectópico. Aquí es muy importante que para nosotros en la terapia intensiva la génesis de las arritmias de forma muy importante va a ser debida a isquemia miocárdica. Quizás nosotros podemos llegar a enfrentarnos ante pacientes que tengan alteraciones electrolíticas, daños estructurales y algunas otras circunstancias, pero nos debe de importar sobre todo la isquemia miocárdica, máximo en aquellos pacientes que se encuentran en la unidad coronaria o en la unidad postquirúrgica, ¿no? Pero bueno, con nosotros también van a llegar bastantes de estos pacientes y va a ser la gran mayoría de los pacientes que vamos a tener con arritmias o con taquiarritmia, ¿no? Cuando no nos está llegando el flujo o el oxígeno adecuado, vamos a empezar a tener requerimientos aumentados de oxígeno y vamos a empezar a tener aumento del automatismo, y esto nos va a formar marcapasos ectópicos que van a estar exigiendo la formación o la génesis de nuevos latidos cardíacos. La excitabilidad aumentada se va a producir cuando los pacientes tienen alteraciones electrolíticas que van a predisponer a nuevos latidos en las fases que veíamos hace un momento, que es la de periodo refractario relativo, y los trastornos de la conductividad, en los cuales nosotros podemos llegar a tener bloqueos, que voy a explicar en la siguiente diapositiva, que van a, bueno, va a haber un paso de electricidad, se va a bloquear, va a regresar, y esto va a estar haciendo que se esté repitiendo un impulso eléctrico. Las taquiarritmias pues van a requerir que tengamos una frecuencia cardíaca mayor de 100, ya lo veíamos hace un momento, 60 o 100 pues va a ser normal, y la podemos llegar a dividir para su estudio o para su identificación rápida con un QRC que va a ser ancho o angosto. Si estamos hablando de QRCs angostos, en su gran mayoría se va a tratar de taquiarritmias que van a ser de origen supraventricular. Las de QRC ancho pueden llegar a ser ventriculares o taquicardias supraventriculares con conducción aberrante. Aquellas taquicardias que van a ser bloqueadas, que van a tener, bueno, sobre todo bloqueos de rama izquierda o bloqueos de rama derecha, ¿no? Y sería para nosotros bastante importante saber identificar las taquicardias ventriculares que sean monomorfas o polimorfas. Pues. Bueno. Este es uno de los mecanismos más importantes de arritmias, la reentrada. En la reentrada, supongo que algunos de ustedes serán fans de fútbol, quizás pues algunos han ido a los estadios, y cuando se forma la ola, sería una manera muy fácil, muy simplista de entender el mecanismo. Si todos llevamos orden y empezamos una ola de aquí para allá, bueno, se va a ir parejita, ¿no? Todo va a fluir y todo se va a ver muy bien. Y en la foto, en el video, se va a ver perfecto. Sin embargo, si tenemos algo que nos esté obstruyendo o que haga que esta ola no se vaya de manera perfecta, bueno, pues esa ola ya no se va a ver padre. Lo mismo va a pasar con un impulso eléctrico. Si nosotros pasamos un impulso de aquí, supongamos que yo soy el nodo sinusal, se lo paso al doctor Blanco, a mi nodo auriculoventricular, y Alexis y Alan están dormidos, no se lo van a pasar al doctor Abiud. Entonces a lo mejor María José va a decir, bueno, para compensar que estos muchachos están dormidos, lo va a empezar a pasar por allá. Y estando ahí, va a empezar a ver un poco más de desorden y lo va a pasar, pues, a lo mejor, no sé, Marianita, o se va a realizar de este lado. Entonces esto nos va a dar una actividad eléctrica que va a ser irregular y que puede llegar a ser que, como ya no existe un orden, quizás, no sé, de Mariana se brinca para Pablo. Entonces va a empezar a haber una conducción que ya no va a ser normal, ya no se va a seguir un impulso de aquí para allá. Las reentradas pueden ser anatómicas o pueden ser funcionales. El problema anatómico es tal cual por un bloqueo que habitualmente suele pasar cuando existe infarto de miocardio,
que hay un miocardio que se encuentra muerto. Las entradas funcionales pueden ser por alteraciones electrolíticas, sobre todo, en las cuales va a haber un pedacito de miocardio que se encuentre con demasiado potasio o muy poco potasio, o incluso algo de calcio, y que esto va a bloquear el paso normal de la energía eléctrica. Los antiarrítmicos, que son fármacos que pues, a nosotros en el contexto agudo nos van a ser útiles, y que bueno, en el contexto crónico, en una consulta de cardiología, la medicina interna, quizás ya están cayendo un poquito en desuso, porque pues bueno, básicamente todos tienen bastante perfil proarrítmico, el perfil de seguridad pues no es tan bueno, entonces se trata de evitar el uso de gran parte de estos medicamentos, ¿no? Pero a nosotros pues nos podrían llegar a ser bastante útiles, sobre todo porque pues tenemos dos sopas, vamos a utilizar medicamentos o vamos a utilizar corriente eléctrica, ¿no? En ese cuadrito se resume, bueno, las clases de los antiarrítmicos, de qué manera actúan y cuál va a ser el uso. Si nosotros nos damos cuenta, básicamente todos los que dicen taquicardia supraventricular o ventricular, por ejemplo, la clase 1A, la procainamida, el problema es que pues, casi no hay, pues. Entonces, los otros, lidocaína, propafenona y verapamilo, nos dejan sobre todo para su uso en taquicardias ventriculares, siendo de amplio espectro los beta bloqueadores y la amiodarona, que quizás son los que más nos van a servir a nosotros. Doctor Alemán, si usted tiene un paciente que tiene una fibrilación auricular paroxística, que usted considera que le va a dejar un antiarrítmico, ¿qué antiarrítmico utilizaría en la unidad de cuidados intensivos con base en los medicamentos que usted ya sabe que tiene aquí? No, la amiodarona. Ok, ¿qué dosis le deja? Well, podemos dejar una dosis de 300, no, 900 para 24 horas. Es paroxística. Ah, paroxística. De primera vez. De primera vez. Ok. Según el... pues le daría como en el ACLS, ¿no? Darías una dosis de 150 miligramos. Ok, 150 miligramos de amiodarona. Alexis, si tú por ejemplo te dicen, no hay amiodarona, pero tengo esmolol, ¿cuánto le dejarías de esmolol? Para una enfermedad paroxística. Ajá. Sí, está muy caro. Ok, aquí lo que me interesa es que hagamos este ejercicio porque no se trata de evidenciar a nadie, ¿cierto? De lo que se trata es de que nos demos cuenta que sí, pues quizás nosotros somos muy buenos para saber que le vamos a poner amiodarona o verapamilo o esmolol, porque es lo que hay, ¿no? O quizás vamos a utilizar lidocaína, pero ¿cuánto vamos a utilizar? El problema va a ser cuando nos encontremos frente al paciente, estemos ahí junto a él, estemos en crisis y a lo mejor, no sé, no hay internet, o no tenemos pila, o dejamos el teléfono, o alguna de estas cosas, ¿no? Entonces me interesa que conozcan las dosis, al menos que las conozcan, ¿no? Ahí se encuentra la dosis de esmolol, van a utilizar 15 microgramos, que se va a pasar en un minutito, o podemos utilizar 50 microgramos kilo minuto durante 4 minutos, ¿de acuerdo? Verapamilo 5 a 10 miligramos para pasar en 2 minutos, o 5 miligramos por hora, que se puede llegar a repetir cada 15 a 30 minutos. De lidocaína podemos utilizar un bolo inicial de 1,5 miligramos kilo y se puede estar repitiendo cada 5 a 10 minutos una dosis que va a la mitad o un poquito menos, 0.5, 0.75 miligramos kilo. De amiodarona vamos a utilizar 150 miligramos que se van a infundir en 10 minutos, y posterior vamos a utilizar una dosis de miligramo minuto durante 6 horas y luego 0.5 miligramos
durante 18 horas. Diana, si le vamos a dejar 1 miligramo por minuto durante 6 horas y luego medio miligramo durante 18 horas, ¿cuánto le tengo que dejar a esa infusión? Sencillo. Si mi paciente se encuentra, bueno, la evaluación de una arritmia va a ser... ¿no se quiere sentar? Aquí así. No me traje mi paraguas. La evaluación de una arritmia básicamente se va a dividir así. Si mi paciente se encuentra hemodinámicamente estable o no. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, a mí me da tiempo de utilizar medicamentos, me da tiempo de hacer infusiones, a lo mejor hasta de hacer maniobras vagales que pues, no van a funcionar, pero bueno, voy preparando mis medicamentos. Si el paciente no se encuentra hemodinámicamente estable, tendría que utilizar terapia eléctrica, que sería la aplicación de corriente eléctrica por medio de un desfibrilador, ¿no? Supongo que al menos los compañeros de urgencias todos han desfibrilado en alguna ocasión. ¿Alguno de ustedes ha cardiovertido? Sí. ¿Saben cuál es el procedimiento para cardiovertir a un paciente? Diana, a ver, tú que ya lo hiciste. Pues, identificar, ¿no? Primero, mi arritmia para poder determinar, pues, la corriente que voy a utilizar. Dependiendo, pues, no sé si mi paciente estuviera despierto, pues, mi estrategia de sedación, de analgesia, poner ahí, pues, la corriente, ¿no? Los luchas, lo que quiero poner la descarga, pues, ahí lo importante o la diferencia sería sincronizar. Así es. Sí, se tiene que sincronizar. Lore, ayúdame. Ella dijo que se tenía que pues, dar una dosis de energía eléctrica y que va a ser diferente de acuerdo a la arritmia que tenga. ¿Qué dosis utilizarías tú para un paciente con una fibrilación auricular? ¿Con una qué? FA. Sistema dinámicamente inestable. Pues se supone que, bueno, antes recomendaban que empezaras como con 50 joules, pero se ha visto que empieces más arriba con 100 joules y ya vas viendo tu respuesta y puedes ir aumentando. 100 a 200 joules para una fibrilación auricular, que es de las arritmias que son un poquito más resistentes al tratamiento, ¿no? Sobre todo porque pueden llegar a tener ya cambios crónicos en las aurículas y esto va a ser más difícil que se pueda reiniciar, por así decirlo. El disfrute auricular, que es una arritmia, por así decirlo, pre-FA, una cosa de estas, requiere una dosis que es menor, que sí puede ser de 50 a 100 de los fármacos que utilizamos aquí en esta terapia intensiva, en todas las terapias intensivas, pero estamos hablando de aquí, que nos pueden llegar a provocar arritmias. ¿Qué onda? ¿Qué tan frecuentemente utilizamos esa lista? Haloperidol, fluoquinolonas, yo creo que casi diario, ¿no? Casi con todos los pacientes. Macrolidos, pues a lo mejor no, porque casi todos son vía oral, no tenemos, pero si no, también los utilizaríamos. Metadona sí sería como para pacientes demasiado seleccionados y si se aplica, pues también porque no tenemos. Pero utilizamos bastante metoclopramida, pues. Ok. Ya hemos dicho que vamos sobre todo a definir si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable o no. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, tengo tiempo de hacer maniobras vagales, pues a lo mejor
empezar a darle medicamentos y ya si veo que no mejora, pues voy a hacer una cardioversión eléctrica. Si no, me voy derechito a la cardioversión eléctrica. Ya nos comentaba cómo va a ser el procedimiento, que tengo que sedar al paciente porque pues, le va a doler. Me tengo que avisar, lo voy a dormir un poquito. El procedimiento pues, sería más o menos estándar para la sedación de todos, ¿no? Podemos utilizar a lo mejor propofenta en una dosis que se acomode para su peso y pues, ya, proceder a ponerle el conductor y hacer el procedimiento. La fibrilación auricular, doctor Blanco, sé que viene de medicina interna, que es como la arritmia típica de medicina interna, ¿cómo se define? Pues es un trazo en el que no se aprecian las, RR irregulares y ausencia de onda P. Una arritmia irregularmente irregular, ¿no? Pero es una taquicardia, es un ritmo supraventricular que pudiera ser rápido, normal o lento, ¿no? Esto es un problema, pues, porque si se encuentra lenta, yo ya tendré que tomar algunas otras medidas. Ya los antiarrítmicos no van a servir, porque los antiarrítmicos me van a servir para alentarla, ¿no? Para hacerla un poquito más rápida, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los pacientes que vamos a tener nosotros, que se van a presentar probablemente por mecanismos de hipoxia, hipotensión, choque, sepsis y demás, van a estar más bien rápidos, ¿no? Entonces, ¿tienen algún problema para identificar la fibrilación auricular? A lo mejor las lentes, ¿no? Cuando estuvieran bloqueadas o algo así, rápidas, pues yo creo que no hay problema. No. Bueno, entonces debemos fijarnos la ausencia de las PES, que quizás entre más rápido, más difícil también va a ser que veamos nosotros o podamos distinguir o no una PES, ¿no? Por ejemplo, ahí habrá quien tenga un poquito de problema para distinguir si tiene o no tiene PES, ¿no? La fibrilación auricular, nosotros para poder cardiovertir de manera segura a un paciente debemos hacer un ultrasonido cardíaco en el cual veamos que no tiene trombos, que no los vamos con la cardioversión a mandar, no le vamos a regalar un RC a nuestro paciente. Y si es de instauración aguda, tiene menos de 48 horas, de forma más o menos segura podríamos hacer una cardioversión eléctrica. Si tiene más de 48 horas, tendríamos que anticoagular primero a este paciente y posteriormente, ya se procedería a alguna otra situación, ¿no? Tratar de mantener hemodinámicamente estable lo que anticoagulamos en nuestro paciente. Taquicardia sinusal. ¿Tienen problemas para identificar la taquicardia sinusal comparada con una fibrilación auricular rápida? Un ritmo regular. Va a ser un ritmo mucho más regular, de hecho debe de ser un ritmo regular. En pacientes más jóvenes o en pacientes ancianos podemos llegar a tener una cosa que se llama arritmia respiratoria, por eso dije mucho más regular. En aquellos pacientes que tienen una inspiración probablemente se va a empezar a cortar un poquito el RR y cuando están en expiración se puede prolongar un poquito este RR. Esto pues en realidad no significa patología, suele ocurrir en los extremos de la edad, entonces no hay ningún problema, no tenemos que corregir, no tenemos que dar tratamiento, no tenemos que hacer nada en esta situación. Para identificar o definir un poquito mejor la taquicardia sinusal, nosotros podemos tomar un pedacito de papel, hacer unas rayitas, el método que quizás todo el mundo conoce y todo el mundo ha hecho, ¿no? Y estar repitiendo estas rayitas y ver que se trata de algo que es regular. Alexis, ¿cuál es la diferencia entre una fibrilación auricular y una taquicardia auricular multifocal? En la taquicardia auricular 650. Entre una taquicardia auricular multifocal y con otra. Y una FA rápida, una FA. La presencia de las ondas P. La presencia de las ondas P. Entonces la taquicardia auricular multifocal va a tener ondas P. ¿Y cuál es la diferencia entre un ritmo sinusal o una taquicardia sinusal y una taquicardia auricular multifocal? ¿Qué pasa hace rato que veíamos el sistema de conducción nerviosa? Entonces, si yo estoy mandando todos los impulsos desde el nodo sinusal, voy a tener siempre... Voy a regresar un poquito, ¿no? Todos van a partir de allá. Entonces, todas mis P's van a ser iguales.
porque bueno, la P se va a corresponder con la construcción auricular. Si yo tengo un impulso que sale, por ejemplo, de aquí, ¿cómo debería ser mi P? A lo mejor un poco más chaparrita, ¿no? Y si sale de acá, ok. Entonces la diferencia de estas dos arritmias sería que en la taquicardia auricular multifocal voy a tener P's que van a ser diferentes. Si te fijas, esta P se parece mucho a esta, pero no se parece nada a esa y tampoco a esa. Habitualmente va a haber 2 o 3 patrones de P que van a ser diferentes, y aquí el problema es que esto puede, al empezar a tener varios focos ectópicos, progresar a una fibrilación auricular. Bueno, vamos a empezar con las taquicardias ventriculares. El término tormenta eléctrica se refiere de forma muy precisa a la fibrilación ventricular que se está presentando, la taquicardia ventricular que se está presentando en repetidas ocasiones, ¿no? La taquicardia ventricular, ¿de qué forma la podemos identificar nosotros, doctor Alemán? Pues va a tener QRS anchos. ¿Qué más? Uno, es una taquicardia. Una frecuencia más de 100. 2, QRS ancho. QRS anchos. ¿Regular o irregular? Regular. Regular. Okay. ¿Podemos tener pacientes en taquicardia ventricular con pulso? Taquicardia ventricular, sí. Okay. ¿Ese pulso les va a durar mucho tiempo? No. Entonces, aquí de forma muy importante saber identificarlo, saber tratarlo y tratar de identificar la causa de mi taquicardia ventricular, ¿no? Porque sí pudiéramos llegar a tener pacientes relativamente estables. Este va a ser el trazo característico de una taquicardia ventricular, no de una fibrilación ventricular, ¿no? Todavía tenemos oportunidad, todavía no degenera la actividad eléctrica, quizás todavía lo podemos corregir, sin embargo, bueno, se trata de uno de los trazos que si tenemos un paciente en paro, deberíamos de hacer una desfibrilación. La fibrilación ventricular, ¿cuál es la diferencia, Ramón, entre una taquicardia y una fibrilación ventricular? Pues realmente en la fibrilación el trazo pues no se despolariza el ventrículo, nada, pues no tenemos un trazo así como pues. En la taquicardia ventricular sí tenemos un ritmo, una frecuencia mayor de 300 realmente. Así es. Quizás en la taquicardia ventricular no vamos a tener una actividad mecánica efectiva, y eso nos puede hacer que el paciente rápidamente nos caiga un paro. En la fibrilación ventricular definitivamente no tenemos actividad mecánica ventricular. Esto nos va a ocasionar que nuestro trazo eléctrico sea bastante regular, sea muy errático. Podemos tener o podemos llegar a tener amplitud muy alta o muy baja. Y pues bueno, en realidad no nos va a interesar tanto la frecuencia, sobre todo porque va a tener pues muchas variantes, ¿no? Que nosotros podemos llegar a ver en el transcurso de un paciente que se encuentra en paro, que tiene una fibrilación ventricular. Podemos llegar a tener una fibrilación ventricular clásica, podemos llegar a tener una fibrilación ventricular que sea más fina y que nos va a costar bastante trabajo identificar, ¿no? Porque casi parece el ritmo asistólico. Si se fijan acá en la taquicardia ventricular, tenemos un ritmo que parece que se trata de un bloqueo de la rama izquierda, ¿no? Sí, es un QRS ancho, pero tenemos un RS, que es la característica principal que vamos a encontrar si nosotros tomamos un electrocardiograma de B1 a B6. ¿Sí? Aquí están las características de la morfología. Vamos a tener como si fuera un bloqueo de la rama izquierda de B1 a B6. ¿Sale? Acá pues definitivamente no alcanzamos a ver una P, tenemos lo que pudiera ser casi únicamente RS. La torcida de puntas, que a lo mejor le toca un poquito más a los compañeros de urgencias. Diana, ¿has visto alguna línea de este tipo? Okay. ¿Cómo se trata torcer de puntas?
sulfato de magnesio, pero pues realmente van a terminar en paro los pocos que agarres con pulso, entonces hay que desfibrilarlos. Ok. Y si le vas a poner sulfato de magnesio, ¿cuánto? Son 2 gramos. 2 a 4 gramos. De acuerdo. Este algoritmo se los traje sobre todo para que los vaya pasando las diapositivas. Si lo quieren tener, pues a mí se me hizo que está más o menos padre, ¿no? Si nosotros tenemos una taquicardia ventricular monomórfica, ¿qué es lo que habría que hacer? Que pues en realidad sería, así como tú lo dijiste, la gran mayoría de los pacientes van a degenerar a un paro cardíaco, entonces tendríamos que estar ya preparándonos para darle maniobra, para el RCP y probablemente para desfibrilar. Que si tenemos tiempo, bueno, tenemos que hacer todo esto, ¿no? Sacamos un electrocardiograma, tratamos de identificar la causa, que es algo pues bastante importante, porque nosotros podemos tener una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular o una tosida de puntas en la cual el paciente, no sé, se nos está infartando o tiene interacciones electrolíticas y debemos de empezar a tratar de forma activa esta causa, ¿no? Nos debemos de preguntar por qué nuestro paciente está degenerando en este tipo de ritmos y, no sé, si tuviera hipercalemia, pues empezar a tratar esta hipercalemia, si es que nos da oportunidad, ¿no? Probablemente el paciente tenga una hipercalemia que ya no respondió al tratamiento médico, que quizás necesite hemodiálisis y no lo vamos a empezar a llevar a una hemodiálisis. Esto lo que haríamos de forma así muy sencilla y muy pues bastante tajante, ¿no? Tenemos un paciente que tiene una taquicardia ventricular y tenemos que empezar a dar soporte primero básico y después avanzado. Y los medicamentos que pudiéramos nosotros llegar a utilizar en un paciente en paro, dándole prioridad a tratar de mantener la circulación y quizás apoyarnos con amiodarona, que es el medicamento que nos va a servir más en un paciente en paro. La dosis que viene ahí, los 300 miligramos. Y las taquicardias polimórficas, que quizás son las que pueden llegar a batallar ustedes un poquito más, porque las taquicardias polimórficas se pueden llegar a confundir con las taquicardias supraventriculares que tienen aberración en la conducción. Por ejemplo, una fibrilación auricular, un auricular, incluso no sé, que estén bloqueadas, que tengan un bloqueo de rama, en la cual nosotros vamos a ver un QRS ancho, pues, y no van a responder de la misma forma que una taquicardia ventricular, y no van a responder a los mismos fármacos, y no van a requerir que nosotros les demos una desfibrilación. Lo único que requieren es que frenemos un poquito al paciente, y en ese caso en específico nos va a servir bastante que tenemos un electrocardiograma, quizás lo hagamos un poco más lento y alcancemos a definir de qué se trata el caso de este paciente. Sobre todo en pacientes que tienen pulso, en aquellos pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables y que quizás ya hasta parezca raro que tengan tanto tiempo con esa arritmia y no hayan caído en paro, que es pues la parte más importante. Viene lo de magnesio, que ya comentaba Diana hace un momento, y pues el uso de los antiarrítmicos que pues, quizás de repente pues, no tenemos aquí, ¿no? Como procainamidas, orfalol. Pues es mucho más fácil que podamos conseguir quizás lidocaína y miodarona. De las arritmias, doctor Blanco, ¿qué le interesaría saber o cuáles son las arritmias a las cuales se enfrenta más frecuentemente usted? Pues serían bloqueos, no AB, pues radicales sinusales. Los radicales sinusales, como ya decíamos hace un momento, van a tener los criterios de diagnóstico para un ritmo sinusal normal, sin embargo se van a encontrar con una frecuencia por debajo de 60, ¿no? Habrá aquellos pacientes que sean atletas, que probablemente van a tener una frecuencia cardíaca baja de forma normal, que no van a tener ningún impacto y que nosotros vamos a encontrar aquí sin ningún problema. Aquí lo interesante o lo bueno pues, de este tema sería que nosotros empezáramos a ver las causas de por qué nuestros pacientes se encuentran bradicárdidos. Hay pacientes que nosotros tenemos que aparentemente sanos, no sé, operan o de alguna otra parte que no tenga ninguna interacción con la frecuencia cardíaca, o sea, no es un paciente neuroquirúrgico, ¿no? No nos tenemos que plantear si el paciente tiene
una hipertensión intracraneal. A lo mejor operan de abdomen y ese paciente se presenta con una bradicardia. El paciente que operan de abdomen y que tiene bradicardia, Alexis, no sé, ¿qué te preocuparía investigar? ¿Cuáles sean las potenciales causas de que ese paciente esté en bradicardia? Que operaron de abdomen, es que no se esté siendo hipertensión intraabdominal y secundariamente una hipertensión intracraneal por lo mismo. Lo que quizás un poquito rebuscado, pero sí tienes razón. Decíamos hace un momento las alteraciones electrolíticas, ¿no? Que tengamos quizás una hipo o hipercalemia, que sean de las alteraciones más importantes. Uso de medicamentos. Llega un paciente aquí y habitualmente ¿qué les ponemos? Supongamos que ese paciente está intubado. Si utilizamos a lo mejor dexmedetomidina, es un medicamento que va a ocasionar bradicardia, quizás un exceso de sedación también va a ocasionar bradicardia, ¿no? Entonces, el uso de medicamentos es algo que yo me tengo que plantear como una de las causas de que este paciente tenga ese problema. En el paciente que probablemente está en un contexto un poquito más estable, tendría yo que plantearme si el paciente tiene hipotiroidismo o enfermedad de Addison, ¿no? Que también me podría llevar a que el paciente tuviera bradicardia. Infecciones. ¿Qué grupo de infecciones que son así de internista, Ramón? Son las que nos pueden llegar a ocasionar bradicardias o incluso bloqueos. Neumonía, la tenemos. Igual, bastante para ahora y también para ataque. Igual. Okay. En el contexto de aquí de la U. Sí. Casi todas las infecciones son atípicas, ¿no? Con las que luego andamos pensando de que, sí, va a ser esto. Por ejemplo, una carditis por Lyme en un estadio un poquito más avanzado puede llegar a bloqueos cardíacos. La fiebre Q y, pues, no sé, incluso COVID que me dio una miocarditis no puede llegar a ocasionar una bradicardia. Pero de forma muy importante porque quizás eso va a ser muy difícil que nosotros lleguemos a completar ese diagnóstico. Los infartos de miocardio que van a tener una incidencia del 10 al 15% en la unidad de cuidados intensivos con el paciente que tiene bradicardia en específico, ¿sale? Si este infarto fuera del lado derecho o afectar la coronaria derecha, el 60% de los pacientes van a tener una bradicardia porque, bueno, es la que liga principalmente al nodo sinusal, ¿eh? El tratamiento, pues nosotros podemos llegar a utilizar atropina en esa dosis hasta ese tope. Si vemos tener mejoría, podemos llegar a utilizar dopamina o epinefrina de forma transitoria y de forma un poquito más definitiva utilizar marcapasos. Hay pacientes que van a tener alteraciones electrolíticas que no van a responder a las medidas farmacológicas que nosotros les demos, entonces son pacientes que se les debe de colocar marcapasos al menos de forma transitoria, y si posteriormente lo requieren, bueno, quizás definitiva o a lo mejor nos va a dar la oportunidad de darle quizás el paciente que tiene hemodiálisis, que no le puedo bajar el potasio con ninguna medida, le tengo que meter a hemodiálisis, le saco ese potasio y posteriormente ya le puedo retirar el marcapasos. Los bloqueos auriculoventriculares, que son la otra parte pues, quizás un poquito complicada de que lleguen a hacer el diagnóstico. Doctor Alemán, ¿cuál es cuál? Ya está, no, sí. Ok, te la pongo más fácil. ¿Cuál es la característica del bloqueo auriculoventricular de primer grado? Y Pues señálalo. una más aumenta, ¿no? El intervalo, el PR. Una prolongación del PR. Del PR más de 20, de .20 de 0.20 en milisegundos. segundos. ¿Cuál es el bloqueo auriculoventricular de primer grado de esas cuatro imágenes? Pues en la de la esquina superior derecha. Bueno, no creo, no parece. Sí, no. Sería el destacado, ¿no? Ah, en la abajo. No le digas, güey. Tiene la misma medición ahí. A ver, vamos, ¿tú qué quieres participar? Está el bloqueo de primer grado. Sí, sí es ese. Ahí están las mediciones hasta las del PR como va el punto 18, 23, 26, que se va bloqueando un bloque de segundo grado. Luego el
Ok, Y a tiene ver, las espera, testas que va contra los ventrículos es el Espera, tercero. espera, o sea, está bien, qué bueno que lo identificaste, pero ¿cuál es la característica del bloqueo B de segundo grado? Hay dos. Hay uno que no, es un incremento progresivo del PR hasta que deja de... Así es, aquel bloqueo que tiene el B grado. Entonces vamos a tener una prolongación. ¿Y el MOVIX 2? Sí, es el que no conduce a una PR si está abajo. Ok, este que está acá, O ok, sea, el P, incremento no es progresivo, P, tiene un incremento constante, punto 24 para decirlo, y digo, no conduce. Y así continúa. Este trae P, y luego nos marca una P y no hay un QRS. Ese es el que no conduce, ¿no? En ese contexto nosotros podríamos llegar a tener incluso una relación, pues. Aquí sería 1, 2, 3, 4 y el bloqueo. Quizás si nos seguimos en el tiempo vamos a tener un bloqueo 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1, o podría progresar, no sé, 3 a 1, 2 a 1. El bloqueo del segundo grado para arriba, pues ya requiere marcapaso, ¿no? Sobre todo si tiene síntomas. Inés, bloqueo AB de tercer grado. ¿Cuál es la característica y cuál es? ¿Cómo identificas un bloqueo de tercer grado? Hay una disociación auriculoventricular. Entonces va a haber unas P's que van en su rollo y unos QRS que van en el suyo. ¿Sale? Entonces me parece que es este acá, ¿no? Porque van las P's. Ahí, por ejemplo, decíamos hace rato el método del papelito, pues le ponemos el papelito y hacemos las P's. Seguimos las P's y van a tener su ritmo. Pues seguimos los QRS y también van a tener su propio ritmo, con algunas variaciones pequeñas. Lore, ¿qué son esos? El de arriba es un bloqueo de segundo grado. ¿De qué tipo? Este es tipo 1. No, tipo 2. Y el de abajo es uno de. Pues parece el primero, ¿verdad? No, parece, es de tercer grado. Ok, tiene disociación auriculoventricular, ¿no? Las causas de los bloqueos auriculoventriculares pueden llegar a ser por trauma. En nuestro contexto, aquel paciente que tiene un trauma torácico puede llegar a desarrollarnos un bloqueo. O dos, aquel paciente que le ponemos un catéter y que ese empujoncito con el catéter le ocasiona un trauma, por así decirlo, que bueno, sí, pues, aunque nosotros no lo sintamos de esta forma, sí le ocasionamos un trauma al sistema de conducción y esto puede llegar a ocasionar bloqueos transitorios, incluso aquel paciente que se le pone un marcapasos. Es bastante importante la cardiopatía, sobre todo la cardiopatía isquémica. Aquel paciente que tiene una cardiopatía congénita compleja, que llega a tener valvulopatía y estas cosas, bueno, también lo pudiera llegar a ocasionar. Sin embargo, la cardiopatía isquémica es de las causas principales. El desequilibrio electrolítico con un potasio arriba de 6.3 característicamente nos va a desarrollar o tiene riesgo de desarrollarnos un bloqueo auriculoventricular. Y los histiroidismos, aquel paciente que tenga hipo o hipertiroidismo. Estás escapado. A ver, Javier, ¿qué tienes? Bueno, de la mitad parece que es una punta torcida. Bueno, y arriba es pues un ataque, pero aquí el problema es que se trae conducción aberrante, ¿no? Porque podemos deducir que es un QR ancho por la forma, pero está medio complejo determinar. Lo que sí es que pues es regular. Es regular, fácil que un complejo R ancho, pero pues está en una. O sea, que yo ahí en ese contexto no alcanzo a ver pues, algunas que se logran encimar sobre los complejos, correos, entonces. RS, T, RS, T, RS, T.
Es una taquicardia ventricular. Abajo pues es más fácil de distinguir, es una taquicardia ventricular polimórfica de tipo fincas torcidas. Y esa que no tiene forma por ningún lado parece que está fibrilando. Muy sencillo. Bueno, no parece. Está fibrilando, sí. Sí, quise ser optimista. Pero así me digo. Bloqueo de tercer grado. Están. ¿Estás de acuerdo, Blanco? Lo que va a ver desde el segundo. Si se fijan, bueno, ahí tiene el regalito que son las P, ¿no? Entonces tenemos P, 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 P. Esto nos puede llegar a hacer pensar que se trata de un bloqueo auriculoventricular tercer grado, quizás. Pero si te fijas, es P corre S, P corre S, P corre S. Tenemos QRS y luego un bloqueo, o sea, una P que no conduce, luego P QRS y luego una P que probablemente no conduce, pues ya se cortó ahí. Mariana, tú también te has escapado. Ese ya sería de tercer grado. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿No? ¿Qué opinas, Blanco? Pues sería, hay variaciones en el PR, ¿no? Sería hasta que deja de conducir. No, pues ya es propio ritmo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue? Parece que es el tercer grado, ¿no? Las P's son más o menos equidistantes y los QRS también. Aquí les quise poner este algoritmo para que puedan identificar los bloqueos, ¿vale? Si tenemos más ondas P's que complejos QRS, vamos a utilizarlo con este de aquí. ¿Hay más P's que QRS? Sí. Okay. Sí, los vamos a utilizar. Siguen los complejos QRS algunas ondas P's, pero otras no. ¿Sí o no? Sí. Ok. Bloqueado de Segundo grado. Ya, ojalá. Me va a quedar todo. Claro. ¿Son constantes los intervalos per? No. Ok. Si no fueran, se trataría de un bloqueo ABS o